Eh, Disculpen el atraso, había como siempre algún problema con el Zoom. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Victoria Berríos, soy la profesora de este ramo hace ya como 5 años, bueno, desde que empezó la escuela. Y además hago algunos módulos en otros ramos. Parece que trabajamos, tengo la impresión que trabajamos el semestre pasado. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Bueno, para quienes no pueden estar también acá, la clase como siempre va a quedar grabada y les presento al profesor Mauricio, que también nos va a acompañar durante este semestre. Mauri, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, hola, buen día a todas, a todos. Bueno, como decía Victoria, tuvimos un pequeño percance al principio, pero ya estamos conectados. Bueno, la bienvenida a todas las personas que integran este curso. Espero que sea provechoso para todos y que logremos los objetivos de este semestre. Buen día. Eso. Gracias. Bueno, contarles primero, bueno, hay varios asuntos, ¿no? Lo primero es que la clase siempre se va a abrir, lo vamos a intentar abrir a las 9:40, pero la clase va a empezar a las 9:50, ¿ya? Por si alguien tuviese problemas, etc. Vamos a tener 2 bloques de 45 minutos, entre medio de los cuales va a haber un recreo de 15 minutos, un descanso de 15 minutos, ¿ya? El fin de semana estuvimos trabajando en el Moodle, ahí está el programa y está la bibliografía, pero ayer nos dimos cuenta de que aún no hay nadie más que yo matriculado en el Moodle, ¿ya? Yo todavía no entiendo muy bien eso, cómo se hace, etcétera, pero lo vamos a solucionar. Eh, y por mientras yo ofrezco enviar todo eso, o lo que más se puede en realidad, porque enviar toda la bibliografía por correo no tiene sentido, a alguien que debiésemos nombrar ahora como delegado o delegada para el ramo. Hasta ayer nosotros enviamos correo a Benjamín, si no me equivoco, para enviarles link, pero la profesora Luz, que es la coordinadora, nos indica que Benjamín, si bien es el representante del curso ante la escuela, hay que nombrar a otra persona, o si ustedes lo nombran a él, está bien, como encargado en el fondo de la comunicación con Mauricio y conmigo para este semestre. No sé cómo lo podemos definir, o si ustedes ya lo tienen definido. Me gustaría, por favor, que alguien o los que puedan pongan su cámara también para verles, aunque sea un ratito, y podamos construir esto entre todas y todos. Bueno, no sé si Benjamín está. Benjamín llega más tarde, ¿no? Ok, bueno, entonces invitarlos a que hoy, en algún momento, yo no sé la forma en que ustedes se están reuniendo y organizando, generen algún espacio para tomar esta definición, avisarnos a nuestros correos, a Mauricio y a mí, porque no es solo esta decisión que tienen que tomar quien los va a representar y para nosotros enviar por lo menos las lecturas para la próxima clase, sino también como parte de las evaluaciones. La próxima semana comenzamos con
exposiciones evaluadas y son grupales, ¿ya? Según mi listado, hay 59 alumnos en el listado oficial de primer año y tendrían que hacer grupos de 6 o de 7 personas para exponer desde la próxima semana, ¿ya? Entonces, aprovechando este impulso, o no impulso quizás, les voy a comentar acerca de las evaluaciones que tiene el ramo durante el semestre. Las evaluaciones son 3, ¿ya? Una es la que recién les nombraba, que es una exposición bibliográfica grupal que vale el 40% de la nota final, ¿ya? Las exposiciones bibliográficas están definidas ya en el programa, ¿ya? Y comienzan la próxima semana, ¿ya? No hay posibilidad de retrasarse con eso porque es una semanal hasta el término del semestre, ¿ya? Por lo tanto, la asignación de los grupos, la conformación, perdón, de los grupos y la asignación a la semana que van a exponer, todo eso tiene que surgir a partir de la organización de ustedes. Nosotros no vamos a imponer ni los grupos ni quién comienza a exponer, ¿ya? Así que eso debiese llegar a más tardar el jueves a nuestros correos, la definición de los grupos y el texto que van a exponer, que está todo, como les digo, en el programa. Que lo vamos a enviar cuando sepamos a quién enviárselo, ¿no? Importante acerca de la exposición es que, por supuesto, que los primeros grupos, particularmente el primero, van a tener un nivel de exigencia menor, ¿ya? Y a medida que pasen las semanas y vayamos revisando más contenidos, por supuesto que también ese nivel de exigencia va a ir aumentando. Sí, Araceli, son grupos de 6 o de 7 personas, porque según nuestro listado son 59 estudiantes, ¿ya? Esa sería la primera evaluación y finalmente para algunas y algunos la más cercana, ¿no? Para quienes comiencen el próximo martes. Luego, al finalizar la unidad 1, y si todo anduviera de manera regular, sería el 2 de noviembre, vamos a tener una prueba que es individual y que esa vale el 20% de la nota final, ¿ya? Y el trabajo final, que vale un 40%, al igual que la exposición grupal, el trabajo final es una monografía. Bueno, más adelante hay una clase dedicada a la metodología antropológica, de la cual la monografía es parte, ¿ya? Y es mayormente un ensayo en el que se busca que se realice un análisis de algún colectivo, de alguna colectiva, alguna comunidad, alguna agrupación de interés de los grupos, porque también es grupal, y que se haga un análisis de esas agrupaciones, de su conformación, de sus prácticas, a partir de algunos elementos que vamos a ir revisando durante las sesiones, ¿ya? En todas las unidades, como el concepto de cultura, territorio, etnia, etnicidad, prácticas culturales, etcétera, ¿ya? Ya, sí, lo que dice Martina, que yo les tengo que enviar una clave de matrícula para acceder al Moodle. Ingresé la clave que nos dieron ayer para anatomía y no funcionó. Yo, por supuesto que cuando tenga esa clave, que yo no la sé, se las voy a enviar, pero si no funciona tampoco es muy alentador y no vamos a dejar, en el fondo, no vamos a abandonar el ritmo que necesitamos para la clase, para este ramo, para todos los ramos en realidad, porque no podemos ingresar al Moodle si tenemos tenemos otras formas de hacerlo por ahora. ¿Ya? Por eso les insto a organizarse como lo hacen en general los cursos de la carrera y nombrar un delegado o delegada. Bueno, ya vimos el tema de las evaluaciones.
como les digo, las clases están definidas desde el próximo martes en adelante. En un primer momento es la exposición grupal, luego viene un descanso y luego es la exposición de nosotros acerca de los temas o textos que también aparecen en el programa. Ya en el programa está claro por cada clase cuál texto es para exposición evaluada y cuál texto es la lectura para la clase. ¿Ya? Por supuesto que yo no voy a estar preguntándole por el texto de la lectura de la clase por lista, ni nada, ninguna práctica de esa magnitud, ¿no? Así que también se les invita, dependiendo los ramos que tienen y todo, a organizarse ustedes quizás y hacer fichas de lectura, leer uno, hacer resúmenes y compartirlos con el curso, etcétera. ¿Ya? La idea sí es que se conozca del tema que se va a hablar, ¿ya? Porque es muy probable que en algunas sesiones hagamos espacio para comentarios, ¿ya? Este ramo lo construimos entre todas nosotras y nosotros, ¿ya? Aquí no hay, si bien habemos personas que quizás hemos leído más de los temas, nadie es una enciclopedia en los temas que vamos a revisar, ¿ya? La construcción siempre va a ser colectiva. Eso, no sé si de temas operativos alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta que no me quedó clara, si es que al momento de realizar los grupos, ¿nosotras somos quienes escogemos los textos o se sortearán? No, los textos ya están asignados a una sesión, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es definir sus grupos, que va a ser el grupo de exposición, y mismo grupo se va a repetir para el trabajo final, ¿ya? Que se hace durante todo el semestre. Y ustedes también tienen que definir en qué sesión van a exponer, en qué sesión su grupo va a exponer. Entonces, por ejemplo, si usted, Noemí, elige un grupo con 5 personas, tiene que tener la claridad de que con ese grupo además va a ser el trabajo final, ¿ya? Y el grupo tiene la autonomía para decidir y organizarse entre ustedes, por supuesto, en qué clase van a exponer, ¿ya? Por ejemplo, si usted dice, ya, yo quiero exponer en la clase del 5 de octubre, ¿ya? Acá en el programa dice que la exposición evaluada para la clase del 5 de octubre es un capítulo de un libro de Marc Augé que se llama El sentido de los otros. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. De nada. Maura dice que ella se inscribió ayer en el Moodle, pero con la clave teo.2.0, no teo.21. Ya. Yo la verdad, honestamente, no sé cómo se hace eso, si yo tengo que autorizarlo, si no, pero bueno, cuando terminemos la sesión de hoy lo puedo ver Sí, ahí lo vamos a hacer. ¿Cómo? Ahí lo vamos a corroborar todo eso. Sí, pues, sí, exacto. ¿Ya? Bueno, entonces, entendiendo que no hay ninguna duda más en torno a los temas más operativos, comentarles, bueno, que la asistencia a esta clase no es obligatoria en tiempo real y por eso la clase va a quedar grabada. Bueno, cuando esté ya listo el Moodle, va a ser subida, por supuesto. Gustavo levantó No, la mano. tengo una pregunta. Gustavo, Sí, diga. es que, ¿dónde están estos libros? ¿Están en el Moodle? ¿Los textos? Claro. Ahí. ¿De dónde están las fichas? Pregúntale a la mamá. Por supuesto, por favor, que no nos van a hablar, se silencian. Muchas gracias. Ya, sí, los libros, los textos están en el Moodle. Hay solo uno que no pude subir, no sé por qué no me acepta subirlo, pero también se los puedo mandar por correo en el momento que sepamos a quién le vamos a mandar las cosas, que idealmente tendría que ser hoy o a más tardar el jueves, ¿no? Porque entiendo que ustedes no tienen acceso al Moodle aún. ¿Ya?
Bueno, si no hay nada, ninguna otra observación, bueno, pueden ir apareciendo en el chat y todo. Les quiero contar un poco, porque no necesariamente ustedes entienden el por qué estamos acá y por qué en una carrera de una facultad de ciencias médicas tenemos que tener un ramo de antropología, ¿ya? O qué es la antropología, a qué nos referimos cuando hablamos de antropología, etcétera. Contarles entonces que la antropología, más que contarles su nacimiento, que eso es lo más probable es que lo veamos en la clase siguiente, es primero que todo entender que el individuo como ser, ya valga la redundancia, como ser individual, es portador de una cultura, ya. No podríamos reflexionar, no lo vamos a hacer en este espacio, pero de manera quizás personal podríamos reflexionar si es la cultura la que construye a este individuo o es el individuo el que construye la cultura o realmente están en una relación de co-constitución, ¿ya? Lo que sí podemos señalar con cierta certeza es que por lo menos lo que se ha observado de las diferentes culturas es que se transmiten y se sostienen por medio del lenguaje, ¿ya? De las distintas formas y expresiones que tenemos del lenguaje en las sociedades, los seres humanos, etc. Y la antropología surge como ciencia o no, esa otra discusión, como ciencia o simplemente como una disciplina social, surge con el objeto de estudiar los hechos culturales, ¿ya? De estudiar la cultura. Este objetivo y los métodos que son utilizados por la antropología para realizar esta observación serían lo que según las y los estudiosos de la antropología marcarían las diferencias fundamentales que constituyen a esta disciplina en relación con las otras ciencias sociales, ya como la economía, como la sociología. Tenemos que señalar además la existencia actualmente o más contemporáneamente de algunos valores que hoy podríamos considerar fundamentales que han ido emergiendo a partir de la tradición antropológica, a partir de la reflexión antropológica, ¿ya? Y particularmente en América Latina o en otros territorios que han sido colonizados, ya a partir de la experiencia colonial. Podríamos decir que hay un antes y un después en la antropología, en el momento en que se empieza a tomar en consideración y a reflexionar en torno a las experiencias de colonización, ¿ya? Y cuando me refiero a estos valores fundamentales, me refiero particularmente a ser capaces de observar las singularidades de las culturas, ¿ya? Las singularidades que hay dentro de un pluriverso de heterogeneidad cultural, ¿ya? Y no observarlas, observar una cultura como una cultura que es hegemónica y que es quizás el horizonte al que todas las demás culturas debiesen aspirar, y que esa es una perspectiva evolucionista, ¿ya? Que ya debiésemos ese pensamiento, por supuesto, estar superando, ¿ya? Este valor al que me refiero, acerca de la capacidad de poder observar la singularidad de las culturas, es lo que se ha dado a entender o se ha conceptualizado como relativismo cultural, ¿ya? Y eso provoca en algún momento se volvió un punto de fuga, una trayectoria absolutamente rupturista que tiene la antropología, siendo en sus inicios, al igual que las otras ciencias sociales, una disciplina que es hija del colonialismo, que se ocupó como instrumento para conocer a ese otro al que había que colonizar, ¿ya? Se provoca más recientemente este giro, ¿ya? Que en Latinoamérica podemos entender, por ejemplo, como el giro decolonial, y que yo supongo que ya con un semestre ustedes acá en la escuela
han podido reflexionar un poco en torno a los procesos descolonizadores y al pensamiento decolonial, ¿ya? Por lo tanto, lo que actualmente se releva y busca la antropología es permitirse la observación de las diferentes culturas desde un punto de vista de equivalencias, ¿ya? Y no de jerarquización como antiguamente se hizo y por muchos años, ¿no? Por otro lado, pero también vinculado a esta idea, más recientemente podemos ver, y como lo mencioné delante con respecto al pensamiento decolonial, podemos ver entonces este replanteamiento de la antropología, que en el fondo no replantea su objetivo de estudio, que es la cultura, pero sí se replantea la forma en cómo se posiciona frente a este objeto de estudio, ¿ya? Y particularmente me refiero con esto a la antropología en Latinoamérica, que es el territorio donde nosotras y nosotros nos situamos, ¿ya? Que se comienza a transformar hace algunas décadas en una herramienta que busca aportar a estos procesos descolonizadores. Pero bueno, cuando queremos como comprender una noción o lograr definir lo que es la cultura, lo primero que nosotras debemos hacer acá en Occidente, y a partir de cómo nos han instalado la idea de cultura, es hacer una diferencia que es súper básica, pero que es necesaria de hacer y despejar, y que es entender la cultura como este imaginario erróneo, desde mi punto de vista, de las bellas artes, ¿ya? Que vincula lo cultural simplemente con las bellas artes, ¿ya? Con esa alta cultura hegemónica, muy elítica, y es un imaginario a partir del cual entonces quienes no pertenecen a estas clases hegemónicas, ¿ya? A estas élites, entonces no son portadores de cultura. Vamos a ver en un rato más cómo, a partir de ciertas definiciones y orientaciones que ha dado la antropología, debiésemos entender que todos, todas, todes somos portadores de cultura, ¿ya? De distintos elementos culturales, distintas prácticas culturales, ¿ya? Pero esas prácticas en sí mismas conforman cultura, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender la cultura no como esta idea de bellas artes y desarrollos vinculados a lo artístico netamente, ¿ya? Sino como una estructura sobre la cual se van a constituir las sociedades, ¿ya? Por medio de la cual transitan también las sociedades, porque la cultura en sí misma son hechos o es un hecho, plural o singular, en fin, esa puede ser otra discusión, que no son rígidos, no son estáticos, se van modificando permanentemente. Las prácticas culturales que hoy tenemos acá en Chile, estudiantes de primer año de terapia ocupacional de la USACH, en fin, con un promedio de edad relativamente similar, supongo, no son las mismas prácticas culturales que tenían hace 30 años los estudiantes de terapia ocupacional en la universidad, no sé qué, ¿ya? Por lo tanto, las prácticas culturales van cambiando, se van transformando, las tradiciones muchas veces se van acabando, comienzan a construirse otras, ¿ya? Y no por eso tienen menos significado, menos importancia, ¿ya? Van cobrando las prácticas culturales distintos niveles de vigencia. Más históricamente, hacia como por el 1800, en esta idea, tenemos que situarnos en esta temporalidad en que la antropología es utilizada, es creada y utilizada como un instrumento para la colonización, ¿ya? Y desde una mirada absolutamente evolucionista, es decir, entendiendo esta cultura occidental, blanca, patriarcal, heterosexual, como europea, por supuesto, y masculina,
como la cúspide del desarrollo cultural del mundo completo, ¿ya? A la que todas estas sociedades colonizadas debían aspirar a llegar, ¿ya? Ahí aparece un señor que no vamos a negar su sesgo evolucionista, pero tampoco vamos a negar su aporte a la reflexión de la antropología, y que es Edward Taylor, ¿ya? Edward Taylor fue, según los registros que existen en 1800, el primer pensador de antropología que comienza a instalar la reflexión respecto a lo que es cultura y qué no es cultura, ¿ya? Es una de las primeras definiciones de la que hasta la actualidad hay consenso y hay un alto nivel de reconocimiento por su aporte y por la relevancia a la definición, ¿ya? Taylor, que comenzó, que era antropólogo y empieza a conceptualizar lo que es la cultura a partir de las observaciones que él está haciendo de estas sociedades llamadas en esos momentos tribales, pero desde una categoría usada como lo tribal referido a lo inferior, ¿ya? Empieza a hablar, por ejemplo, empieza a reflexionar en torno a si la cultura es heredada, ¿ya? Si es adquirida, ¿ya? Si porta características biológicas de los seres humanos que la portan, o él propone en definitiva si es más bien agenciada. Bueno, no ocupaba esa palabra en esos tiempos, porque la agencia es una palabra bastante actual de las ciencias sociales, pero es agenciada por la red en que nacemos, ¿ya? Y que es esa red la que nos vuelve seres sociales. Independiente de la especificidad, que no la voy a leer ahora, de la definición que da Edward Taylor, quizás lo más relevante para esta reflexión es que él comienza a proponer la cultura como esta construcción que es entregada a los seres que nacen dentro de un territorio, dentro de un espacio social, ¿ya? Y que los vuelve, por lo tanto, miembros legítimos de ese espacio social, ¿ya? Y que es lo que en psicología social quizás entendiéramos como el proceso de socialización. Posteriormente, bien posteriormente, quizás unos 200 años después, uno de los aportes más relevantes y más rupturistas para la antropología, y particularmente respecto al método antropológico y a la forma de enfrentarse la antropología a esa alteridad o a ese otro cultural distinto, es del particularismo histórico, que es una escuela norteamericana que era representada mayormente por un psiquiatra llamado Francis Boas, ¿ya? Él es un pensador muy valorado en la actualidad, ¿ya? Porque es uno de los primeros que comienza a hablar acerca de esta necesidad de observar lo que ellos llamaban el particularismo histórico de las diferentes sociedades, ¿ya? Y que es lo que en un principio mencioné como relativismo cultural, o esta necesidad de mirar con criterio de singularidad a las otras culturas, ¿ya? Es decir, no intencionar que el camino de ese otro cultural tiene que ir desde esta perspectiva evolucionista en búsqueda de este desarrollo que entiende Europa como el desarrollo prístino, más genuino, como la forma de desarrollo por excelencia, sino que cada sociedad tiene su desarrollo particular y que transitan por diversas y distintas y heterogéneas rutas, ¿ya? A esta escuela se le ha llamado particularismo histórico. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que Francis Boas propone como lo que es la cultura o el hecho cultural. La cultura para esta escuela particularista histórica es entendida como la totalidad de las reacciones o actividades, tanto mentales como físicas, materiales, que van a caracterizar
las conductas de los individuos que integran un grupo social. ¿Ya? Por lo tanto, hasta ahora debiésemos lograr comprender que los elementos centrales de la antropología y que ya la van haciendo tomar distancia de otras ciencias sociales o de otras disciplinas de la sociedad, ¿ya? Tienen que ver con esta observación del hecho cultural y que el hecho cultural en sí mismo es colectivo, ¿ya? Si bien es una construcción que va nutriendo individualidades, pero se legitima desde lo colectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dicen, por ejemplo, los particularistas históricos, y que lo acabo de señalar hace un rato, estas reacciones, estas actividades, tanto mentales, cognitivas, como materiales o físicas, surgen desde el grupo social y les permiten a los individuos portarlas, ¿ya? Tanto de manera colectiva como de manera individual. Pero a nosotras, a nosotres, los que no va a interesar, el foco que vamos a poner es sobre el devenir del colectivo, ¿ya? Porque si no, entonces tendríamos que posicionarnos desde otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo desde la psicología. Y esta permanente construcción y reconstrucción de estas reacciones y actividades de las que habla Francis Boas se vinculan, por supuesto, con el ambiente natural en el que se van a desarrollar las sociedades, ¿ya? Por lo tanto, no podemos esperar que un desarrollo cultural sea similar en un ambiente, por ejemplo, se me ocurre de la parte quizás del sur de Chile, ¿ya? Del Gualmapu, o del altiplano, ¿ya? El factor ambiental, natural, climático es distinto, por lo tanto va a propiciar otros desarrollos culturales, porque las necesidades también son otras, ¿ya? Diversifica entonces los desarrollos culturales que van teniendo los grupos. A partir entonces de esta noción ya que inserta la escuela particularista histórica, aparte de la idea del particularismo, es que suma la importancia del ambiente natural en el que se construye, se sostiene y se desarrolla la cultura, ¿ya? Por parte de los miembros de un mismo grupo. Y cómo estos se van adaptando entonces culturalmente a partir de las necesidades ambientales que van surgiendo. También es importante, creo, los particularistas históricos incluyen como productos culturales esta necesidad de ir permanentemente construyendo distintas materialidades, distintas prácticas materiales, a partir de la diversificación de las actividades, por supuesto, vinculadas a lo que hablaba recién, acerca del espacio natural en el que se desarrolla la cultura, ¿ya? Y cómo estas actividades van a tener, por supuesto, una función. Estas actividades no se desarrollan porque sí, ¿ya? Sino que tienen una función que da sostén a la vida del colectivo. Por lo tanto, la simple enumeración de varios aspectos de la vida no van a constituir en sí mismo la cultura, dice este señor Francis Boas, ¿ya? Sino más bien estos elementos no pueden ser vistos como independientes, ¿ya? Sino que forman un todo cultural que él entiende como estructura, ¿ya? Y que es esta estructura, es decir, la cultura, la que da sostén a las sociedades. Supongo que vamos armando un poco y comprendiendo entonces la relevancia del término de la categoría cultura en la antropología, tanto en la antropología norteamericana
como en los orígenes de la antropología que tienen que ver con lo europeo, ¿no? Particularmente en Inglaterra. Pero vemos en la escuela norteamericana que tiene dos importantes significados esta idea de cultura, ¿ya? Y por un lado tiene que ver con la valoración de la capacidad humana de crear, de imaginar, de clasificar, ¿ya? Y de representar sus experiencias con símbolos, ¿ya? Que tienen diversos significados, que son culturales, ¿ya? Y desplegarlos, ponerlos en marcha, actuarlos, ¿ya? Esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo, en lo que todas y todes quienes estamos conectados, estamos participando de alguna forma, ¿ya? Es el despliegue de una práctica cultural occidental, que es la universidad, que es mucho más que este despliegue, por supuesto, ¿ya? Y que también podríamos analizarlas desde una perspectiva antropológica, crítica, descolonizadora, etcétera, ¿ya? Pero esto que podríamos llamar en este momento esta performance que estamos haciendo, ¿ya? Es una forma en cómo nosotros estamos actuando, ¿ya? Y desplegando nuestra cultura. Y por otro lado, otro elemento, otra mirada relevante que pone la escuela particularista histórica, ¿ya? Es acerca de las distintas maneras en que la gente vive en las diferentes partes del mundo, clasificando de maneras diversas y representando también de maneras diversas su cultura, sus experiencias, ¿ya? Actuándolas de manera creativas distintas, ¿ya? Hay líneas de antropología que se refieren a este despliegue cultural vinculándolo con la teatralización en el fondo de la experiencia cultural. Es decir, se señala el espacio, el medio ambiente como un escenario en el cual la cultura se actúa a partir de los roles y las funciones que todas y todas tenemos y que ha definido ese todo cultural. Por lo tanto, surge aquí, desde mi punto de vista, un elemento muy innovador, uno más en la antropología norteamericana, y que tiene que ver con esta posibilidad creativa que relevan, que existiría en la cultura, ¿ya? Y que es dada por estos procesos de no estaticidad, ¿ya? Y permanente movimiento en el que está la cultura, ¿ya? En el que se plasma el devenir de las sociedades, ¿ya? Y que por supuesto es particular en cada sociedad, en cada desarrollo cultural. El significado de la cultura generalmente es relacionado con la antropología, por supuesto, y claro, al distinguir sobre todo las distintas disciplinas que abarca la antropología, es necesario dejar claro que el estudio de la cultura como un desarrollo social es propio de la antropología cultural o social, ¿ya? Para efectos de este ramo vamos a entenderlo, no vamos a hacer muchas precisiones, más bien los vamos a entender como sinónimos cuando hablamos de antropología cultural o social, ¿ya? Lo importante aquí es diferenciarlo de la antropología física, ¿ya? Que se vincula más con lo biológico, con los hallazgos arqueológicos y la posibilidad de datar, ¿ya? Por lo tanto, se acerca más a otro tipo de ciencia que a las ciencias o a las disciplinas sociales, ¿ya? Nosotras, lo que buscamos es el estudio comparativo, realizar estudios comparativos de los hechos culturales, ¿ya? De las distintas culturas. Quizás por la centralidad que la palabra
tiene en la teoría antropológica, la palabra, el concepto de cultura, el término ha sido desarrollado de distintas maneras, ¿ya? Y esto ha permitido el uso de metodologías analíticas que en la actualidad están basadas en esta idea de singularidades o relativismo cultural que hablaba Francis Walsh, ¿ya? Es muy importante, bueno, para la próxima semana hay lectura respecto a eso, pero es muy importante que dentro de tanta información y tanta posibilidad que tiene el concepto de cultura, comprendamos algunos hitos que son fundamentales, ¿ya? En el desarrollo de la antropología, de las ciencias sociales y de los procesos sociales en general de las sociedades colonizadas. La antropología y el resto de las ciencias sociales surgen en los procesos de colonización, ¿ya? De sociedades con ansias imperiales, tanto en África, en India, en América Latina, ¿ya? Surgen como herramientas para la colonización, ¿ya? Con todo lo que eso significa, sangre, genocidio, devastación, etc. Y luego, hace poco, hace no mucho tiempo, también vinculado, creo yo, con la emergencia, la reemergencia del discurso indígena, de la palabra indígena en 1992, luego del levantamiento zapatista en Chiapas, en México, ¿ya? Que empieza a haber un movimiento, un renacer de la palabra indígena, ya no intelectuales mestizos, blancos, hablando de lo indígena, sino los propios pueblos indígenas restaurando su palabra que había sido silenciada, ¿ya? Y restaurando sus propios proyectos descolonizadores, anticolonias o como quieran llamarse, ¿ya? Ahí entonces surge esta necesidad por hacer un mea culpa desde las ciencias sociales, particularmente estoy hablando desde la antropología, y que toma entonces estos elementos que en algún momento el señor Francis Boas, por ejemplo, y otros habían puesto a la palestra, como el relativismo cultural y la necesidad de singularizar los desarrollos culturales, ¿ya? Y a partir de esto, entonces, la antropología va modificando su método, ¿ya? Y va trasladando su metodología, valga la redundancia, en beneficio de las sociedades que habían sido colonizadas, ¿ya? Lo que no quiere decir que exista también uso del método antropológico en espacios en que se perpetúan los procesos colonizadores, por ejemplo, en estudios de impacto ambiental, que van en favor, por supuesto, de las grandes mineras, de los procesos extractivistas, etc. ¿Ya? Eso continúa existiendo, por supuesto, ¿ya? Pero desde la academia, podríamos decir, desde la reflexión, existe en el fondo este interés de muchos sectores de las ciencias sociales de apoyar, ya ponerse a disposición de estos procesos descolonizadores, ¿ya? Finalmente, y solo para dar apertura a lo que van a revisar en las lecturas para la próxima clase o lo que vamos a revisar de frentón en la próxima clase, es importante entender que en esta definición de cultura hay dos líneas como más tradicionales de la antropología, que por supuesto son europeas, ¿ya? Pero que no vamos a quitarle su relevancia para la construcción de esta reflexión, y que tienen que ver, por un lado, esta mirada funcionalista, muy inglesa, ¿ya? Que releva lo que en algún momento mencioné anteriormente, acerca de la importancia que tiene la función de la práctica cultural, ¿ya? Que es desde esa necesidad
que surge es desde una necesidad cultural de cada sociedad, que surge una práctica con una función específica. Me refiero a una práctica o a un desarrollo material o un desarrollo espiritual, ya siempre con una función específica, ya para el sostén, permanencia y movimiento de ese desarrollo cultural. Perdón. La característica quizás más particular de esta mirada funcionalista de cultura se refiere precisamente a la función social que tiene la cultura o los elementos que conforman la cultura dentro de una sociedad. Aquí la idea básica y central es que todos los elementos de una sociedad existen porque son necesarios, todos, ¿ya? Esta perspectiva ha sido no solo desarrollada por la antropología, sino más bien comenzó a surgir como una idea, como una problemática en la sociología, ¿ya? Particularmente con el señor Durkheim, que estaba muy preocupado acerca de los hechos sociales, ¿ya? Y que construía los hechos sociales, que los movilizaba, ¿ya? Entonces este señor Émile Durkheim, un sociólogo, comienza a reflexionar acerca de la idea de cómo la sociedad está compuesta por distintas entidades, prácticas, materialidades que tienen funciones específicas, ¿ya? Integradas a un sistema. Todavía aquí nadie habla de estructura, nadie se atreve a hablar de estructura, eso es más bien vinculado a las ciencias biológicas, ¿ya? Sino habla de un sistema semejante al de los seres vivos, ¿ya? Donde cada órgano en el sistema de los seres vivos, en los sistemas biológicos, está especializado, ¿no? Y cumple una función que la vinculan a un todo que crea esta función vital. Una idea similar él propone para comprender los hechos sociales y su relevancia dentro de este todo cultural, ¿ya? Entonces, del mismo modo, dice Émile Durkheim, en que los órganos del cuerpo natural se pueden enfermar, ¿ya? También las instituciones, que son parte de una sociedad, las costumbres, las creencias, las formas de relacionarnos entre seres sociales, las relaciones sociales, pueden caer en lo que Durkheim llamaba el estado de anomia o enfermedad, el estado de anormalidad. Durkheim y quienes posteriormente siguen sus líneas de pensamiento no se refieren precisamente a la cultura, ¿no? Porque tienen el enfoque más sociológico de ver lo social como estas formas de relacionarse, más que las prácticas que constituyen estas formas de relacionarse, ¿ya? Él está interesado particularmente en cómo se movilizan, construyen y tejen los hechos sociales, ¿ya? Pero a pesar de ello no podemos negar la relevancia que tiene la reflexión acerca de la construcción de estos hechos sociales para poder acercarnos a construir lo que sería, no a construir en realidad, acercarnos a comprender o a tejer un concepto de cultura que nos haga sentido, ¿ya? Por supuesto, con esta visión no estática de ninguna de las categorías, porque todas son movibles, ¿no? Y todas podemos ir replanteándolas, y esa es la idea, de manera permanente. Ya hablamos entonces de esta perspectiva funcionalista, ¿ya? Y que releva entonces la función que tienen estas construcciones culturales dentro del todo cultural, dentro de la sociedad. Y otra de las escuelas más relevantes para lo que queremos mostrar en el transcurso de este semestre, en el fondo, de las posibilidades de la antropología, sería la antropología estructural, ¿ya? La escuela estructuralista, si es que no lo saben, viene de la tradición antropológica y sociológica también francesa. Y es representada en la antropología particularmente por Carl Lévi-Strauss, un
antropólogo contemporáneo, murió hace pocos años, un gran pensador, que él va a ir, él es uno de los primeros que propone ya con firmeza una visión estructural de la antropología, ¿ya? Él va a ir definiendo las relaciones que existen entre los signos y los símbolos que componen el sistema cultural, ¿ya? Hace en el fondo un hilado muy fino acerca de los elementos que componen la cultura, ¿ya? Y hace una diferencia muy lingüística, porque además él es lingüista, acerca de la diferencia entre el signo y el símbolo, ¿ya? En el fondo, el significado y el significante que hay dentro de un sistema, ¿ya? Que de alguna forma u otra uno también lo podría entender como la materialidad o la práctica cultural misma y su función, ¿ya? Pero él se atreve a empezar a hablar de esto como una estructura social. Eso quizás es lo más relevante, y a visualizarlo como una estructura de funcionamiento. Él no indaga, Lévi-Strauss, en la función que tienen estos signos y estos símbolos dentro del sistema, ¿ya? Sino él pone énfasis en poder desagregar estos distintos elementos y desde ahí realizar un análisis lingüístico, ¿ya? Es muy específico esto que estoy hablando, pero quizás lo más relevante acá es que ya se empieza a comprender la teoría cultural desde una perspectiva estructural, ¿ya? Lo que después va a permitir en un proceso reflexivo hablar, por ejemplo, del postestructuralismo y de esta necesidad de romper esta estructura para poder otorgar nuevos puntos de fuga, ¿ya? Nuevas posibilidades, etcétera, y que se amplía pero maravillosamente a miles de nuevas posibilidades que algunos han llamado la posmodernidad, ¿ya? En suma, Lévi-Strauss, la idea, una de las ideas más relevantes, porque de verdad que es un señor muy brillante, es que la cultura se construye como un mensaje lleno de símbolos y de signos que puede ser decodificado. Es súper matemático el pensamiento de Lévi-Strauss, ya que puede ser decodificado tanto en sus contenidos como en sus reglas, ¿ya? Según Lévi-Strauss, el mensaje de la cultura va a hablar de la concepción que tiene determinado grupo social que crea ese mensaje, ¿ya? De la concepción que tiene del mundo, de las formas de relacionarse, tanto interna como externamente. Y todo eso, según él, puede ser decodificado e interpretado a partir de la desagregación de estos elementos culturales, del reordenamiento, quizá, dentro de esta estructura. Y posteriormente comienzan entonces, como decía hace un rato, las posibilidades de ruptura, de descentramiento de estas ideas, ¿ya? Y surgen estas miradas postestructuralistas, ¿ya? Que básicamente, así como a grandes rasgos, lo que proponen, pese a su heterogeneidad de ideas y de escuelas distintas y de líneas de pensamiento distintas, es que de lo que estamos hablando existe porque al hablarlo le estamos dando existencia. ¿Ya? Así de posmoderno, es decir, si hoy día yo no me siento a hablarles de cultura, probablemente la cultura no existe como un elemento para la reflexión en ustedes, ¿no? Podríamos mirarlo desde otro lado y pensar que todos los que estamos acá somos efectivamente portadores de cultura, pero lo somos a partir de que estamos hablando que lo somos. ¿Ya? Y ahí aparece este señor Clifford Geertz. Un dato importante
pese a que ustedes no tienen el programa, hoy se sugería la lectura de un texto de Clifford Geertz que es central en la evaluación de la unidad 1, así que yo les sugiero que lo revisen, no es largo, ¿ya? Es la descripción densa. Se llama así, pero en realidad no es de una lectura densa. ¿Y qué dice este señor también norteamericano, pero que comienza a aperturarse a estas nuevas posibilidades de pensar la cultura? Su gran aporte es que empieza a instalar esta idea de la cultura como un tejido, como una trama, dice particularmente él, pero bien sabemos que la trama y la urdimbre son parte del tejido, ¿no? ¿Ya? Y esto empieza a aperturar un sinnúmero de posibilidades de entender todos los desarrollos sociales, tanto internos como las formas de relacionarse que tienen las distintas sociedades entre ellas, es decir, con la alteridad, con el otro distinto culturalmente a mí, ¿ya? A partir de esta concepción del tejido, ¿ya? De lo que se entrecruza, lo que se puede romper, lo que se puede flexibilizar, lo que puede cambiar la ruta, ¿ya? Y por ejemplo, desde aquí entonces surgen categorías como la categoría de género, ¿ya? Para referirnos a la construcción sociocultural que existe sobre los sexos biológicos de las personas, ¿ya? Clifford Geertz considera que la cultura se compone de tramas, ¿ya? Que la misma cultura ha tejido, que la sociedad ha tejido, ¿ya? Y que la cultura va aportando permanentemente con contenidos que se despliegan en estas tramas, ¿ya? Pero lo más relevante para efectos del método antropológico, ya en el fondo la forma en cómo nosotros podemos abstraer la información de la cultura, es que él pone énfasis en la importancia del análisis que somos capaces de realizar las personas que trabajamos en la disciplina antropológica, ¿ya? Por lo tanto, dice Clifford Geertz, que puede pretender ser ciencia, ya esa es una gran discusión que en realidad desde mi punto de vista no es relevante para este momento, puede querer buscar leyes, ¿ya? Pero no puede intentar predecir lo que va a suceder, ¿ya? Ese límite a mí me parece muy importante, muy decidor, porque en el fondo le está quitando un poderío que en algún momento tuvieron las ciencias sociales, ¿ya? Como ser, y que de alguna forma, como lo mencioné antes con el ejemplo de la minería y el extractivismo, se ocupa también, ¿ya? Desde el quehacer sociológico, antropológico, de la economía social, etcétera, se ocupa y se legitima en algunos espacios como una capacidad de predecir lo que va a suceder en el devenir de esa sociedad, ¿ya? Nosotras, nosotres, no debemos buscar el predecir, ¿ya? Sino solo proponer interpretaciones del significado de lo que quieren mostrar o relevar las culturas, ¿ya? Nosotros solo aperturamos nuevas posibilidades, ¿ya? Quizás a partir, por ejemplo, de la comparación entre distintos desarrollos culturales, ¿ya? O de otras formas, pero en el fondo no podemos predecir y menos que se legitime ese predecir como un hecho absoluto. La cultura, según Clifford Geertz, debe ser leída como un texto, ya compuesto por estas tramas que él habla, y el objetivo de la antropología tiene que ser elaborar lo que él llama descripciones densas, ¿ya? Descripciones que logren adentrar al lector en el sentido profundo de lo que hacen los individuos que portan alguna cultura, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Y qué es lo que dicen de lo que hacen. Y ahí aperturarse a nuevas posibilidades interpretativas, ¿ya? Desde hechos que pueden ser tomados incluso como naturales, ¿ya?
como reflejos, ya como vinculados más a lo biológico. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en este momento con mi mano, ¿ya? Que yo no puedo decir en este momento por qué lo hago, pero probablemente, si nos ponemos a analizarlo, es una construcción cultural a partir del rol que la sociedad me ha entregado, ¿ya? Y que estoy cumpliendo en este momento, que es de profesora o guía o como quieran llamarlo, ¿ya? Y particularmente esta performance debiese tener que ver con eso, ¿no? Por lo tanto, la observación, como dice Clifford Geertz, tiene que ser del sentido profundo de las prácticas más cotidianas de las culturas, ¿ya? Y él, por ejemplo, hace una etnografía muy linda de la riña de gallos, se llama, que es peleas de gallos que se hacían o se hacen, no lo sé, en Bali, ¿ya? Entonces, algo que es muy cotidiano para la gente de Bali, ¿ya? Él hace una descripción densa, muy profunda, acerca de la multiplicidad de posibilidades significantes que tiene la riña de gallos, ¿ya? O, por ejemplo, hay otros antropólogos también contemporáneos que trabajan el tema de las distancias sociales, que ahora está tan de moda, ¿no? Pero en un momento en el que no nos referíamos mucho a ello. Y, por ejemplo, ¿por qué antes que estuvieran demarcadas, insisto, para esperar la micro en determinadas sociedades se generaba de manera que uno podría entender entre comillas como natural cierta distancia, filas en cierta distancia, pero en otras sociedades para esperar la micro o el bus o como se le llame, se acumulaba la gente y no había distancia, ¿ya? O el tema de la voz, por ejemplo, ¿ya? Y el volumen en el uso de la voz, ¿ya? Sociedades, incluso entendidas todas como occidentales, pero en las que, por supuesto, que el uso de la voz a un volumen más alto es entendido como una práctica cultural que ya incluso está como naturalizada, y en otras que hay más discreción en esos volúmenes. Y así suma y sigue. Algunas consideraciones que creo importante como para cerrar esta primera aproximación al concepto de cultura es pensar siempre en que cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando, por supuesto, de poder mirar nuestros desarrollos culturales propios, ¿ya? Pero cuando nosotros y nosotras construimos esa posibilidad de mirada, lo hacemos en referencia un poco innata, ¿no? A un otro que no es eso. Como yo me defina, yo lo estoy construyendo en relación a lo que no soy y que otro es, ¿ya? Tanto a nivel individual como social. A eso nos referimos cuando hablamos de alteridad, ¿ya? Ese otro cultural distinto, que en distintos niveles me genera conflicto, porque es lo que yo no soy, lo desconocido, ¿ya? Esa alteridad nos muestra, nos permite visualizar nuestro propio etnocentrismo, que es una categoría analítica de la antropología, ¿ya? Nos permite observar nuestra cultura, ¿ya? Y ver como centro de nuestro pensamiento, de nuestra estructura, de nuestra imaginación, de nuestros imaginarios, a nuestra cultura, ¿ya? Y desde ahí poder analizar las otras, con los velos que nuestra cultura nos ha entregado y nos permite interpretar, ¿ya? Incluso poder observar cuestiones que son consideradas como no culturales, ¿ya? Y que con esto hacemos el cierre con lo que empecé acerca de esta diferencia entre las bellas artes, lo que es cultura y lo que no, o cuando se ocupa la categoría de inculto, ¿ya? Desde la antropología no existe gente
individuos humanos por lo menos, porque no nos hemos dedicado a estudiar a los animales, ¿ya? Sí, de alguna forma la antropología física lo ha hecho con los chimpancés, que también son portadores de cultura, pero era solo una observación porque no es un tema que yo maneje. Entonces me refería a que aperturarnos a esa posibilidad de observar prácticas que incluso no son consideradas culturales, ¿ya? Que aprendemos de manera inconsciente, como por ejemplo lo que mencionaba delante acerca de las distancias sociales convenientes. Eso, por ejemplo, en este momento está mostrándonos cómo la tradición y la cultura mutan, ¿ya? Aquí a partir de una norma, por un momento sanitario particular, ¿ya? Se está provocando este cambio cultural a que ahora, por ejemplo, no nos saludemos tanto de besos y abrazos como antes, o que ahora en una fila la gente se atreva a reclamar cierta distancia con el otro distinto, con el otro que no pertenece a mi clan. Entonces yo te exijo que te posiciones por lo menos 1 metro de distancia, ¿ya? Es muy probable que eso se vuelva una práctica cultural que dure mucho tiempo, muchos años, quizás décadas, ¿ya? O por ejemplo, una práctica cultural vista por la cultura hegemónica como occidental, como inculta, como de los sin cultura, como eructar, como olorosar la comida, ¿ya? Esos son los conflictos que nos provoca la alteridad. Por lo tanto, relevar esta idea errónea de que hay gente sin cultura no existe. Hasta ahora no se conocen sociedades que no tengan cultura, ¿ya? No habría comunicación, no habría lenguaje, no habría existencia, ¿ya? La cultura sí o sí se representa en cualquier pauta de comportamiento, sea esta aceptada por nuestra cultura o no lo sea, ¿ya? En cualquier forma de norma, cualquier forma normativa, en cualquier lenguaje, en cualquier forma de representación, ¿ya? Por lo tanto, siempre relevar esta idea de singularidades culturales, de culturas equivalentes, o de relativismo cultural, como lo llamó el señor Boas. Eso por ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al concepto de cultura, básicamente. Profe, Dígame. entonces la cultura se puede asociar al conocimiento o no. Por supuesto, por supuesto. Los diversos, es que todo es conocimiento, ¿ya? También ahí hay una jerarquización en el fondo de qué conocimientos serían más relevantes que otros, ¿ya? Pero eso también tiene que ver con esta jerarquización que hacen las propias culturas, ¿ya? Por ejemplo, la ciencia en Occidente es el conocimiento más relevante, ¿ya? Goza de máxima supremacía. Lo que buscamos de alguna forma, por ejemplo, desde esta mirada más descolonizadora, es quitarle esa hegemonía al conocimiento de la ciencia y poder relevar otras formas de epistemología, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las distintas formas de conocimiento son distintas formas de desarrollos culturales. Muchas gracias, Diego, por su pregunta, porque yo no había hablado del conocimiento. ¿Alguien más? Ya. Bueno, ahora entonces ya he hablado mucho, así que vamos a recordar los últimos acuerdos un poco impuestos por la profesora y el profesor, y es que es urgente que se nombre al delegado o delegada del curso, ¿ya?
Mauricio, tú puedes poner en el chat tu correo para que cuando eso esté definido te lo informen al correo, porfa. Vale, sí. Y luego de eso idealmente podrían hacerlo ahora. Nosotros quizás podemos dejar de anfitrión a alguien de ustedes para que sigan ocupando esta sesión. Alguien dijo que se comunicaban por un chat, por un WhatsApp. Y para nosotros enviarle el programa de manera inmediata, en cuanto nos informen quién es, enviarles el programa, enviarles el texto que yo no pude subir y que es la exposición evaluada de la semana siguiente. Y por supuesto definir los grupos, que eso es urgente porque la semana siguiente ya tiene que exponer el primer grupo, que como les dije, ustedes son los responsables de armar los grupos de 6 o 7 personas, ¿ya? Y ustedes se van a asignar, según sea su preferencia, las fechas de exposición. Recordarles que más o menos las 3 primeras exposiciones van a tener un nivel de exigencia menor, por supuesto, que la siguiente, ¿ya? Cuando envíen los grupos, vamos a enviar también la rúbrica o la pauta para esas exposiciones. No es nada muy complejo, ¿ya? Es más bien una exposición más didáctica quizás, de los textos, que tampoco son largos, a lo más 15 páginas, ¿ya? Entre 6 o 7 personas se hace liviano. Así que eso, pues, aquí hay algo en el chat. Esa sería la primera evaluación, profe, y seguir algún tipo de pauta para... sí, pues. Cuando nos envíen el dato del contacto y todo, vamos a enviar el programa, el texto de Serena Nanda, que es el que no puede subir, y la pauta de evaluación, ¿ya? Acerca si esa es la primera evaluación, depende de por dónde se le mire, porque hay gente que va a exponer antes de la primera prueba, pero hay gente que va a quedar en su exposición para después de la primera prueba. Pero es una de las evaluaciones y es una de las que más vale 40% y es nota grupal. ¿Ya? Tenemos el correo del curso por si quieren. Por supuesto. Entonces lo mandamos al tiro ahí, sin perjuicio de que necesitamos tener un humano o humana que ponga su nombre y su disposición para tener contacto. ¿Ya? Por hoy día vamos a dejar la clase hasta acá. Esperando ya que la próxima clase se normalice un poco esto de una primera parte a cargo del grupo que expone y la segunda parte a cargo de nosotras, el profesor y yo. ¿Ya? Eso. Mauri, no sé si tú quieres decir algo. Si es que van a seguir utilizando la sesión, que alguien se manifieste por acá por el chat para colocarlo como anfitrión. O anfitriona. Ya, no, silencio profundo. Sí. Ya. Entonces le enviamos al tiro al correo que dieron de Terapia Ocupacional 2021 el programa y los textos de la próxima semana por lo menos. Y vamos nosotros solucionando lo del módulo. Ustedes tienen que organizar los grupos. Están organizando por WhatsApp, así que estamos listos. Ya. Profe, bueno, dígame. Nosotros somos el grupo 1. El nombre de nuestro grupo, ¿a quién hay que enviárselo? Ahora les vamos a mandar un correo a Terapia Ocupacional y nos escriben a esos correos. Ya. Ahí tenemos que enviar nuestros compañeros de grupo. Claro, Y todos los exacto. integrantes. Qué bueno que se atrevieron con el primer texto. Bacán. Sí. Ya pues, nos vemos entonces la próxima semana y cualquier cosa hablamos por correo, ¿ya? Que estén bien. Chao, buenas. Profe, chao, que estén bien. Profe, gracias. Profe, que estén bien. Gracias. Que estén bien. Chao.